Adelante, hermano Isaías. Muchísimas gracias. La verdad que sí estoy de acuerdo que son tiempos difíciles lo que estamos pasando ahorita. Antes de comenzar, sé que ya oramos, o quisiera comenzar con una escritura bíblica. Santiago, capítulo 1, comenzando en versículo 2, dice: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Me impactó este versículo mucho cuando estaba analizando cómo fortalecerlos en la fe en tiempos difíciles, porque aquí dice algo muy interesante que dice: tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas. Y qué difícil es que cuando estamos pasando algo que la situación se mira casi imposible, o se mira que nada está a nuestro favor, probablemente tener gozo, tener una sonrisa es probablemente lo último que pasa en una situación así, normalmente. Pero en mi Biblia de estudio miré algo muy interesante y quería compartirlo con ustedes. Dice: convertirse en cristiano no excluye automáticamente a un creyente de las dificultades. La actitud adecuada ante la adversidad es considerarlo todo gozo, lo cual, y atención a esto, dice, lo cual no es una reacción emocional. Lo repito una vez: lo cual no es una reacción emocional, sino una evaluación deliberada y inteligente de la situación desde la perspectiva de Dios, como un medio de crecimiento moral y espiritual. ¿Qué es el mensaje que los está queriendo dar este versículo? Cuando dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que no es una reacción emocional, sino que es una evaluación deliberada y inteligente de la situación desde la perspectiva de Dios. ¿Qué quisiera hablar con ustedes? Lo primero que podemos hacer para fortalecer nuestra fe, especialmente en estos tiempos de tormenta, tiempos difíciles, tiempos donde uno no haya qué hacer, es ver las cosas de una diferente perspectiva, específicamente de la perspectiva de Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Podemos leer toda la Biblia si queremos, para tener un perfecto entendimiento, pasarla en oración, pero hoy los vamos a enfocar en la vida de Cristo, en las enseñanzas de nuestro Cristo, el Hijo de Dios. El hombre que, con todo respeto, es Dios, que se pudo parar enfrente de sus propios enemigos y decirles: encuentren en mí alguna falta, encuentren en mí algo que he dicho que no, que es un pecado, y que a la cara a cara con sus enemigos no pudieron hallar nada. Ellos estuvieron silenciosos enfrente de él. Las enseñanzas de Dios eran tan perfectas, pero también eran radicales. Y esa es la perspectiva que Dios los enseña a tener. Me explico con estos versículos. Mateo 5, que es cuando Jesús está dando el sermón en el monte. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando leí esto la primera vez, especialmente cuando era recién nacido, miraba las comparaciones que no hacían sentido, ¿verdad? Pero cuando me pongo a analizar en el mundo que estamos, hemos corrompido nuestra visión o nuestro entendimiento de fe. Yo puedo hacer todas las cosas cuando yo quiera, a la forma que yo quiera, y todo va a ser como yo digo, porque yo lo creo. A lo menos eso es en la forma que
a mí se me había presentado la fe al principio, hay muchos de los que conozco. Y la verdad que esa es una forma de orgullo, pero eso no es lo que Jesús los está llamando a hacer. Jesús los llama y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual y dejando al lado toda dependencia propia, buscan la gracia de Dios. Leo esta última parte otra vez. Dejando al lado toda dependencia propia, buscan la gracia de Dios. Creo que una de las formas más grandes que puedes sentir que tu fe se está disminuyendo o se está debilitando es cuando dependes mucho en tu propia fuerza. Cuando dependes mucho en lo que tú puedes hacer, cómo tú puedes controlar la situación. Pero Jesús los enseña que nosotros tenemos que dejar toda dependencia propia y buscar la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es como una puerta que Dios ha puesto que abre y podemos caminar en su misericordia, en su favor. Fuertemente creo que la gracia de Dios es lo que los inhabilita a poder ver milagros, a ver lo imposible posible, en poder creer así, en no depender a las fuerzas ni a la sabiduría que uno tiene, pero depender totalmente en la gracia de Dios. Y eso es algo muy, muy difícil hacer, radical diría yo, porque Jesús los llama a no depender a nosotros mismos y depender en lo que no se ve, que es la fe. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y algo que nuestra cultura, algo que el mundo enseña, es que deberíamos de ser felices a cualquier costo. Deberíamos nuestra felicidad debería ser nuestra prioridad. Pero Jesús enseña que deberías de ver primero tu hermano y tu hermana que está sufriendo y aprender a llorar con ellos. Antes de poner, con todo el respeto, antes de poner nuestro propio dificultad, nuestra momento difícil, por decir, deberíamos de ir a nuestro hermano, ir a nuestra hermana y fortalecerlo, estar con ellos y aprender cómo llorar. Porque tristemente, como Jesús dice, vivimos en un mundo lleno de maldad e injusticia. Que vemos que Jesús y sus discípulos predicaban algo que eran para nuestro bien y lo rechazaron. Y tenían tanto orgullo que perseguían a los cristianos. A todos los discípulos los mataron. Esa es la maldad y la injusticia del mundo que vivimos en. Y Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Está bien que muchos pensamos, a lo menos yo pensaba por un largo tiempo, que estaba en lo correcto cuando pasaba un tiempo difícil. Sentirme triste, pensar a tener dolor por lo que pasaba. Recientemente me afectó mucho una situación que estaba pasando con mi familia, con mi hermano. Y me causó mucho dolor y llegué a un punto que yo hasta pensé, Dios, ¿a dónde se fue mi fe? Pero este versículo, Cristo nos está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y la consolación de Dios fue lo que fortaleció mi fe en ese tiempo difícil. Y para terminar, hay muchos de las enseñanzas de Cristo que me cambian la vida absolutamente, pero el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y tengamos en mente que el punto que te quiero enseñar a ti es que al principio hablábamos de tener la perspectiva de Dios. Y Dios nos está enseñando la perspectiva de Él, que va en contra de la cultura, va en contra de lo que el mundo nos enseña.
Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y los mansos no connota debilidad, sino fuerza controlada. La palabra transmite las ideas de humildad y dominio propio. Y creo que esto conecta perfectamente porque estas últimas semanas hemos estado aprendiendo el dominio propio. Pero qué bienaventurados o qué más bienaventuradas o bienaventurados seríamos si combinamos el dominio propio con nuestra humildad. En nuestro servicio a Dios, en rendirlo todo a Él, en no dependerlos en nuestras propias fuerzas, sino depender en Él. Depender en Él. Y cuando estaba viendo esta palabra bienaventurados, en el griego dice así, que la palabra es makarios, que es una forma prolongada de la poética maker, con el mismo significado supremamente bendecido, por extensión afortunados, alguien que está muy bien en algún sentido, bendecido. Y yo declaro esa palabra para todos los que están aquí, para todas sus familias que van a ser supremamente bendecidos, que van a tener una extensión afortunada, que todos aquí vamos a estar en una situación que van a estar muy bien en algún sentido, bendecido. Pero me impacta mucho esta palabra y les quiero compartir para terminar esta conexión, y la palabra es feliz. Termina con feliz esta definición. Y si se le acuerdan, el verso que comenzamos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y quiero hacer una conexión que yo hice, con todo respeto a la palabra, que cuando dice gozo aquí, puedo relacionarlo aquí, y puedo declarar, hermanos míos, bienaventurados son ellos que están pasando por diversas pruebas. Bienaventurados los que pasan por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Puedo ver esto en la vida de Pablo, en sus últimos momentos que estaba en la prisión. Él siguió diciendo, hey, tráigame papel para que escriba letras a las iglesias para que sea de bendición para otros. Y él tenía una perspectiva tan fuerte de eternidad. Él conocía muy bien las enseñanzas de Jesús y eso le dio una perspectiva de Dios. Y sé que estamos pasando por muchas pruebas muy difíciles, unas más difíciles que otras, pruebas tan diferentes. Pero declaro que la palabra de Dios sobre las vidas de cada uno aquí, que bienaventurados y bienaventuradas son los que pasan por diversas pruebas. Y Dios siempre pone un porqué después. Y a veces no sabemos ese porqué. Pero si creemos en que Dios los dice bienaventurados y bienaventuradas, y ponemos al lado toda nuestra dependencia propia, y buscamos ferventemente la gracia de Dios, lo tengo por seguro que Dios va a ser el que los consuela. Dios va a ser el que abre camino donde no hay. Dios los va a dar de su gozo, de su paz. Nuestro refugio se va a encontrar en Dios. Y Él va a ser el que los bendiga grandemente. Él va a ser el que los abre los ojos y los va a enseñar que hay más de nuestro lado que en contra de nosotros.